Le doy las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor me da para traer su palabra. Y también me alegro de verlos a cada uno en la casa del Señor. No sé si se ha dado cuenta que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Y hoy no vamos a hablar, no. Nos quedan 3 pendientes y vamos a terminarlas hoy. ¿Se acuerda usted lo que significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, extremadamente feliz. Una persona a la que le envidian su felicidad. Eso es bienaventurado. Y la palabra de Dios aparece en varias ocasiones, esta palabra. Y está dedicado a los hijos de Dios. Y yo les preguntaba, ¿por qué usted es feliz? ¿Por qué se considera una persona feliz? Y podemos tener muchas razones, pero la principal debería ser porque vivimos para Dios. Porque la persona que vive para Dios es la persona más feliz de la tierra. No importa los bienes materiales que tenga, no importa si está rodeado de su familia o no, es la persona más feliz de la tierra porque tiene a Dios. Hay una canción que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Si usted busca la felicidad, la tiene que encontrar en Dios, en ninguna otra parte. No está en una Coca-Cola, no está en la cajita feliz. La cajita feliz usted se la va a comer y ahí va a quedar la Coca-Cola igual. Ofrecen felicidad, pero la verdadera felicidad está en nuestro Dios. Solo Él la da. Si una persona se considera feliz sin Dios, lamentablemente le quiero decir que esa felicidad va a desaparecer tarde o temprano. Porque todo lo que sea fuera de Dios es temporal. El único eterno es Dios. Y le hago una tarea. Imagínense cualquier cosa fuera de Dios y eso va a perecer. En algún momento se va a terminar. Por eso debemos afirmarnos en Dios. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia, un hombre que Dios prácticamente lo dejó sin nada. Job, y su amor a Dios lo mantuvo ahí firme. Tuvo oposición de todo tipo y aún así se mantuvo firme. Y él declaró finalmente que no conocía a Dios, sino que solamente había oído de Dios. Y la voluntad de Dios que nosotros lo conozcamos. Por eso yo le pregunto a los jóvenes y le pregunto a ustedes, ¿usted ha visto a Dios? Si no lo ha visto, pídale verlo. Por lo menos yo sí lo he visto. Por lo tanto, no puedo hacer un retrato, ¿sí? No soy pintor, pero Dios se puede revelar a cada uno de ustedes. Miren lo que dice Juan 10:10. Juan 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Aquí está hablando Jesús. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué es lo que quiere Dios? Darnos una vida y vida en abundancia. Aquí hay un contraste de propósitos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Destruir nuestra vida. Hay cosas que parecen buenas, que el mundo ofrece, dinero, fama, placeres, pero eso, ¿qué es lo que hace con las personas? Las destruye. Destruye su familia, destruye todo lo que los rodea. Pero en cambio, en contraste, ¿cuál es el propósito de Dios? Darnos vida y vida en abundancia, una vida plena, que no tenga que ver con lo material, con lo que nosotros vemos, sino que con algo eterno. Y esta vida abundante está directamente relacionada con las bienaventuranzas, porque quien es un hijo de Dios, quien tiene una vida plena y abundante, es feliz, porque tiene un gozo que va más allá de lo material. Y haciendo un pequeño resumen, la primera bienaventuranza es en favor de los pobres en espíritu. La segunda es hacia los que lloran. ¿Se acuerdan? Los pobres en espíritu, los que consideran que tienen una necesidad de Dios,
Luego los que lloran, los que sufren, Dios les va a dar una consolación. La tercera bienaventuranza, los humildes, los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. La cuarta bienaventuranza es a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios les va a dar justicia, les va a hacer justicia. La quinta es a los que son compasivos, misericordiosos, dice la Reina Valera, porque serán tratados con compasión. Y la sexta es: quien tiene un corazón puro es bienaventurado, porque ellos verán a Dios. Entonces, si usted no ha visto a Dios, quizás por ahí va la cosa. Nuestro corazón tiene que ser puro. Usted dice: yo ya perdí mi inocencia hace mucho tiempo. Dios lo puede volver a traer a su mente cuando era un niño, porque Él es el único que nos puede purificar. Y hoy vamos a ver las últimas tres bienaventuranzas que están en Mateo 5. Vamos a ir al libro de Mateo 5, vamos a leer el versículo 9. Mateo 5, 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera dice: los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Aquellos que buscan la paz son bienaventurados por Dios. Y la pregunta que le quiero hacer hoy: ¿hay más pacificadores o hay más peleadores? No digo aquí en la iglesia, en el mundo. Porque podemos hacer una encuesta ahí. ¿Qué dicen 100 chilenos, 100 cristianos? ¿Qué es lo común? ¿Que haya más personas que les guste pelear o buscar los enfrentamientos, o estos pacificadores? Hay más peleadores. Es cosa de ver cuando se forma alguna riña, alguna pelea. Afuera de un colegio, afuera o en una fiesta. ¿Y qué decir en un partido de fútbol, cierto? Ahora podemos verlo en todos lados, incluso en torneos cristianos, así que por eso no se inscriba ni participe de esas cosas horrendas. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay más personas buscando pelea más que traer paz, porque usted solamente ve a algunos que están calmando, porque en esas situaciones hay más gente peleando, buscando la venganza. ¿Quién le pegó a este? ¿Quién le pegó a mi amigo? A mi amiga, y empieza eso como una bola de nieve. No sé si se ha dado cuenta. Empieza uno y por el otro y el otro, y hasta puede terminar muertas las personas. Y ahora podríamos sumar a la gente que le gusta grabar, porque eso no son pacificadores, porque le gusta el morbo. Yo vi un video donde habían unos escolares peleando y habían personas grabando, nadie los detenía. Y vino un profesor, detuvo la pelea y le llamó la atención a los que estaban grabando. Y eso es lo que debe hacer un pacificador. Y el que graba nunca hace nada, dice. Pero deberíamos tratar de procurar la paz. Es más llamativo el morbo de una discusión, mirar qué es lo que sucede, hay gritos. Hoy día estaba en el supermercado y se escuchaban gritos, peleas. Eran unas personas que estaban robando. ¿Y qué cree que sea la gente? Iban todos a mirar. Yo igual miraba de lejos, a ver qué pasa. También quería mirar, es algo que a uno le llama la atención. Pero a veces puede crear un problema si usted no tiene nada que ver y ustedes le pueden hacer algo. Pero llama la atención. Y había gente que iba: mira, vamos para allá. Y es algo que la gente prefiere, la pelea, la discusión, más que la paz. Por eso, como seres humanos, es más fácil inclinarnos por avivar más las diferencias, hacer que una persona se enoje más con otro, que traer paz. Cuando una persona nos dice: me cae mal esta persona, y uno dice: sí, ¿sabes qué? El otro día hizo esto otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Le ponemos más cizaña a esa persona. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Si a mí no me consta, a mí cuando me hablan mal de una persona y a mí no me consta, dicen: yo lo encuentro buena persona, o por lo menos yo no he tenido ningún problema con esa persona.
Y debemos tener mucho cuidado porque nosotros somos hijos de Dios y Dios nos está observando. Nosotros como cristianos deberíamos ganarnos todos los días el Premio Nobel de la Paz, porque nuestro objetivo es ser pacificadores. Y debemos tener mucho cuidado con andar sembrando cosas que no son en las vidas de otras personas. Quisiera que leyéramos una palabra que quizá no todos conocen, pero que es bueno que usted lo sepa desde ahora en adelante, que está en Proverbios 16 al 19. Proverbios 6, Proverbios 6 del 16 al 19. ¿Sabía usted que hay cosas que Dios detesta? Y aquí están, para su conocimiento, para que usted no las haga. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Me quiero quedar con la última. Todo esto Dios detesta. Y debemos tener cuidado de no hacer esto, echándole más leña al fuego o hablando cosas que no edifican. Y esto tiene que ver, porque la otra versión dice entre hermanos. Quien siembra discordia entre hermanos. Habla de una familia de sangre como también en la familia de la fe. Este hermano me miró feo, sí, a mí también me miró feo. Miremos lo feo entre los dos, así le ganamos. Y ahí empiezan las discordias. Y sabe, hermano, eso también tiene que ver un poco con la cobardía, porque usted no estaría dispuesto a decir eso frente a la persona. Cambia la cosa, ¿no? Llega un momento en que uno dice, ¿por qué no le dices tú a la cara a la persona lo que tú piensas? Y me estás metiendo a mí en ese cagüín. Y hasta ahí se frena, hasta ahí llega. Y sobre todo en redes sociales podemos decir muchas cosas, incluso por WhatsApp podemos hablar tantas cosas, pero en persona es distinta la cosa, ¿no? Porque estamos viéndolo y que es un hijo de Dios. Y hermanos, la paz es un regalo que solo el Señor nos puede dar. Jesús trajo paz del hombre con Dios, una reconciliación entre Dios y el hombre. Por causa del pecado nosotros nos separamos de Dios. Y Jesús trajo paz con Dios. Y esa misma paz es la que debemos compartir con otros. Si Dios me perdonó, ¿por qué no yo perdonar a otro que ha pecado? Contra mí o contra alguien de mi familia. Y eso es ser un pacificador. Que en todo ámbito busquemos la paz. Yo quedé impactado de también un testimonio de un joven que en Estados Unidos usted sabe que los juicios son públicos y cada una de las personas involucradas en el asesinato de un joven declaró todo el odio y la aberración que sentían contra él, hasta que apareció el hermano del joven asesinado y él lo perdonó. Él fue libre de eso. Y al mundo le impacta porque no es normal, pero para los hijos de Dios sí es normal. Y no nos podemos excusar de que solo Dios perdona, porque también Dios nos manda a perdonar las faltas de los otros. Por eso es un regalo de Dios, el perdón. Como Él nos ha perdonado, dice la oración de Jesús, nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Por lo tanto, bienaventurados, volvamos ahí al versículo de Mateo 5:9. Son felices, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. ¿Cuál es el beneficio de ser un pacificador? ¿Se acuerda?
Antes que aparezca la pantalla. ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Si usted ve una persona, como se dice, peleona, que anda buscando conflictos, ¿será un hijo de Dios? No. Tan simple como eso. Entonces Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados en este mundo lleno de conflictos, de peleas, de odio. Quien trae paz es un alivio. Cuando hay personas que están en un ambiente adverso, donde hay personas que lo están a usted quizá criticando, hablando mal de usted, y cuando viene otra persona y dicen, tranquilo, no hagan eso, uno siente un alivio. Yo recuerdo cuando llegué a mi práctica, lo primero que hicieron fue retarme. Me retaron bien retado, porque obviamente hice cosas que no sabía. Y aparte para eso está uno practicando, porque uno va a cometer puros errores y uno lo sabe. Pero es fuerte a veces personas que son bastante humillantes. Y hubo una persona y me dijo, tranquilo, yo te enseño. Y fue como un alivio. Y siempre van a haber personas que deberán ser hijos de Dios, quienes traen la paz en lugares difíciles. Vamos a ver la segunda bienaventuranza, que está en el versículo 10, Mateo 5:10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es la justicia? Por causa de la justicia, dice la Reina Valera. ¿Qué es hacer lo correcto? Es hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer Gálatas 6:9, que tiene que ver con esto, con hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Un hijo de Dios, un bienaventurado debe hacer el bien en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, hacer lo correcto. Y aquí en esta bienaventuranza habla de persecución, de una mala consecuencia de hacer el bien. ¿Le ha pasado que usted quiere hacer algo bueno y sale todo, se da todo vuelta y queda todo mal? Usted por hacerle una sorpresa a alguien o algo bueno, al final te ven enojado o retándolo, y a ti se te ocurren tantas cuestiones. Y usted dice, mejor no lo hubiese hecho. Pero a veces tenemos que considerar que debemos sí o sí hacer lo correcto, aún con esas consecuencias. Y hacer el bien está relacionado a la justicia, lo habla ahí la palabra, que es hacer lo correcto, que es hacer la voluntad de Dios en cada situación. Nosotros debemos hacer, donde vayamos, la voluntad de Dios. No comportarme en cierto lugar, en mis estudios, de cierta forma, porque aquí no me ve nadie, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, incluso puedo copiar en las pruebas y hacer tantas cosas. Y al final me engaño a mí mismo, pero finalmente estoy no actuando de forma correcta. En mi trabajo, en el lugar donde estoy, en todo lugar yo debo hacer justicia, hacer lo que está en la voluntad de Dios hacer. Yo conocí el caso de un joven que estudió una ingeniería, trabajó en muchas empresas y finalmente postuló a una empresa bastante reconocida acá en Chile. Fue contratado como subgerente. Y él, como hijo de Dios, trabajó de forma excelente. Hizo su mejor esfuerzo para hacer todo bien. ¿Y sabe lo que provocó eso? Dejó al descubierto la incompetencia de los demás. Porque él estaba así haciendo su trabajo y los otros no lo estaban haciendo. A pesar de que los compañeros le recomendaron que no trabajara tan bien, que bajara sus buenas acciones,
¿Y sabe lo que le sucedió a este joven? Finalmente lo despidieron. Pero él se fue con la frente en alto. Como se dice en buen chileno, le hicieron la cama. Entre todos se pusieron de acuerdo para echarlo. Y usted puede decir, bueno, los puede demandar y todo eso. Es un desgaste. Pero finalmente eso queda en la justicia de Dios. Y a veces nosotros hacemos bien las cosas y somos perseguidos, no importa. En otro lado el Señor me va a poner. Y puede ser que usted esté haciendo bien las cosas y haya personas que se le opongan. No lo hagas. Y usted igual lo va a hacer. Ahí en el versículo 10 de Mateo 5, volvamos ahí a tomar este versículo base. Mateo 5, 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y esto, hermano, tiene directa relación con nosotros como hijos de Dios, en hacer las cosas bien. Si usted está en una situación tal de que si hace lo que es correcto va a sufrir un perjuicio, usted debe decidir si está dispuesto a sufrirlo por causa del Señor. Si usted lo hace, si hace lo correcto, sepa que tiene una gran bendición de parte del Señor. Y hermanos, cada día este mundo está peor. Porque podríamos decir que cada uno hace lo que quiere. Hoy en día la ley es que mientras yo no perjudique al que está al lado. Pero ¿qué va a pasar cuando se publiquen leyes donde a mí me obliguen a hacer ciertas cosas? Que eso ya ha sucedido en otros países y ha sucedido en la antigüedad, en los hijos de Dios que están en la palabra de Dios, donde hay decretos, leyes en contra de la adoración a Dios. ¿Y qué hicieron los hombres de Dios? Hicieron lo correcto, desobedecer esas leyes. Eso es lo correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos fueron tomados, detenidos, presos e incluso asesinados. Hoy en día en nuestro país no ha pasado eso y quizás no pase en un buen tiempo. Pero hay muchas leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Y nosotros sí podemos respetar, pero a que me obliguen a hacer algo que yo no estoy de acuerdo, ahí está complicado. Porque nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y que el Señor nos dé la fuerza para soportar aquellas consecuencias. Porque dice la Biblia que va a venir un fuego que va a purificarnos. ¿Y a dónde vamos a estar nosotros edificados? ¿Sobre hojas? ¿Sobre madera? ¿O sobre plata, sobre oro y piedras preciosas? Porque el fuego pasa por eso y quedan mejor. Se purifican. Pero ¿qué sucede cuando pasa el fuego por la madera, por el heno, por la hojarasca? Queda cenizas, queda absolutamente nada. Por eso el Señor nos ha dado tanta misericordia y tanta gracia que no hemos tenido que decidir si obedecer a Dios o morir, porque en otros países sucede, donde toman detenidos a personas, expande cada día los secuestros y literalmente esas personas son de otras religiones y les dicen ¿a quién adoras? ¿O a quién sirves? O con el solo hecho de usted tener una Biblia ya lo matan, ya es digno de... ¿Y usted qué diría? Con tal de salvarme digo que soy budista o cualquier cosa. Y después digo, perdóname Señor, tú me entenderás. ¿Será eso tan así? Y yo le quiero decir de inmediato que no va a ser así. Dios no lo va a justificar porque miles, por no decir millones de hombres y mujeres han tomado la decisión por servir a Cristo y han muerto por eso.
Y usted cree que lo va a justificar, le va a decir, los demás creo que se fueron muy drásticos, pero a ti te voy a perdonar. Y eso va a quedar en las manos de un Dios justo. Porque si los demás llegaron a ese punto, y dice la Biblia, no han soportado hasta la muerte, hasta la sangre, aún. Por lo tanto, debemos seguir al Señor. Y si tiene que sufrir algún tipo de circunstancia por hacer lo correcto, que se burle su familia, que aquellos que lo rodean no estén de acuerdo con usted o le busquen ahí la quinta pata al gato, porque es cristiano, esté dispuesto a sufrirlo por el Señor. Porque el reino del cielo les pertenece. Qué maravillosa bendición. Y vamos a la tercera bienaventuranza y la última, que están en el versículo 11 y 12 de Mateo 5. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y es impresionante como yo les había comentado que lo primero que Jesús les enseña a sus discípulos es esto. Entonces no podemos entender un evangelio color de rosa, todo bien. A mí desde que sirvo a Cristo ya estoy en la cúspide de la vida, no me pasa nada malo. Es ignorar lo que es ser un hijo de Dios. Porque ahí ya Jesús le está diciendo, los van a perseguir, van a mentir contra ustedes, van a hacer muchas cosas. Y este mundo está caído por el pecado. Y a pesar de que no todo en el mundo es malo, porque en definitiva es la creación de Dios, pero la influencia del pecado es aún mayor. Esto crea una oposición entre el mundo y los creyentes. Usted donde esté va a haber una cierta oposición porque usted es un hijo de Dios. Puede ser que una persona le diga, mira, yo he ido a esta casa todas estas veces y nunca me ha pasado nada, y usted vaya y siente una presión. No sabe qué, pero una presión. Y usted sabe que es algo espiritual. O con ciertas personas. Obviamente el enemigo no va a estar interesado en la gente que ya está de su lado. Va a presionar a los que son los hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 8, lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 6 y 7. Y aquí están estas dos fuerzas opositoras. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Usted en este mundo nunca va a encontrar la perfección dentro de lo que es ser un hijo de Dios. Estas fuerzas se oponen. La naturaleza pecaminosa, lo que nos inclina hacia el pecado, a alejarnos de Dios. Porque usted para buscar a Dios tiene que hacer un esfuerzo contra la corriente. Y se ha explicado esto como un río. Usted se ha metido en un río. Nuestro país está lleno de ríos. Y si usted no lo ha hecho, se está perdiendo de algo. No digo que se meta en un río grande porque se puede ir y usted va a desembocar en el mar. Pero hay riachuelos bastante tranquilos donde uno se puede. ¿Y qué sucede si usted no hace nada? ¿Se queda quieto? Poco a poco el río lo empieza a empujar y se lo empieza a llevar. Si usted no se afirma bien. Lo mismo con el mundo. Si usted no hace nada en búsqueda de Dios, ¿qué es lo que va a suceder con su vida? Se va a empezar a ir hacia el lado que Dios no le agrada.
Por esto es una lucha diaria de buscar a Dios, de que esa llama que se ha encendido en nuestro corazón nunca se apague. Existen estas fuerzas contrapuestas. Usted busca hacer la voluntad de Dios, pero este mundo no quiere hacer la voluntad de Dios, quieren hacer lo que ellos quieren. Y esto en el mundo se incluye a nuestra propia familia. Puede haber familiares que no estén de acuerdo con usted y va a haber oposición de ellos. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué allá eres fanático? Un familiar mío, no voy a decir porque están grabando, así que por ahí lo pueden pillar, me dijo, ustedes son fanáticos. Pero nosotros sí conocemos una iglesia que son fanáticos, tienen de lunes a domingo reuniones. Ya, eso ya es mucho. Eso ya queda en la conciencia de cada quien. Pero ir todos los días o los días que es de reunión es ser fanático. ¿Qué hay de los amigos y de las personas que no conocen a Dios, que nos rodean? Hay una oposición. Pero también están, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios que buscan hacer la voluntad de Dios versus los cristianos carnales, porque tampoco quieren hacer la voluntad de Dios. Y esos son los más difíciles de identificar, porque los cristianos carnales buscan, entre comillas, hacer la voluntad de Dios, pero finalmente, ¿qué es lo que hacen? Lo que ellos quieren, salirse con la suya. Y está lleno, hermano. Y bueno, con el pastor también nos relacionamos mucho con personas que son de otras iglesias, de otras denominaciones, allá en la institución donde por gracia del Señor trabajamos. Y hay cada cosa, hermano, en la iglesia, es terrible. Pero si era el hermano, era el pastor, era el líder de alabanza, peor todavía, el hijo del pastor, peor todavía. Porque tienen bajos estándares de una vida que agrada al Señor. Obviamente no conocen la palabra de Dios, no la leen. Vienen solamente a la iglesia, oran cuando lo obligan a orar, que es acá. Uno debe tener una comunión con Dios todos los días, siempre. El otro día, no voy a decir quién, vi una entrevista a un supuesto pastor de jóvenes. Y en esa entrevista era en un canal secular, cualquiera. Y el que lo estaba entrevistando no era cristiano, pero sus padres sí lo eran. Por lo tanto, él fue a la escuela bíblica, fue a la iglesia. Y le estaba diciendo, ¿se acuerda cuando a Eliseo lo trataron de calvo? Y esos jóvenes se burlaron de él. Y Eliseo oró a Dios y aparecieron osos y despedazaron a esos jóvenes que se estaban burlando de él. Por lo tanto, no hay que burlarse de los calvos. Pueden aparecer. Y me va a creer, hermano, que ese pastor joven no tenía idea que existía esa historia en la Biblia. No será mucho pedir, hermano, que alguien que se considere un líder en la iglesia, pastor, por lo menos haya leído la Biblia una vez completa. ¿Es mucho pedir? Entonces, por eso este mundo está tan perdido, porque se levantan líderes, pastores, así, de redes sociales y tienen miles de seguidores. ¿Será eso la voluntad de Dios? Y tienen bajos estándares, y ¿quiénes los siguen? Los que tienen también eso. Lo mismo. El versículo 11, volvamos ahí a Mateo 5. Dios lo bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. ¿Se han burlado de usted por ser cristiano? ¿Y lo ha soportado bien? Hay que hacerlo, y eso finalmente queda en palabras. Y los persigue y miente. ¿Han mentido acerca de ustedes? Cientos de veces. A mí una vez me dijeron, tú hiciste esto por esto y esta es tu intención. Esa jamás fue mi intención.
Te felicito por conocer los corazones de las personas, por traspasar, ¿cierto?, todo eso que solamente Dios conoce. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Por causa del reino. Y quiero aclarar al hermano, esto es por causa de hacer la voluntad de Dios. Si usted está equivocando, si usted está cometiendo errores, tiene que disculparse. Porque puede ser que yo cometa un error, caiga en pecado y las personas me digan, tú te equivocaste, y yo diga, esto es persecución porque yo hago lo correcto. ¿Sí, hijo? Debemos considerar y volver a la bienaventuranza de los humildes. Me equivoqué. Y solamente hay dos opciones, hermano, cuando usted peca, o cae, o se equivoca. O lo reconoce, o usted alega su inocencia hasta la muerte. Porque una de dos, pues si usted es inocente, tiene que morir inocente. Pero si usted sabe que cayó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dicta su conciencia y lo dice la palabra de Dios. Usted tiene que reconocer. Pero a veces tardamos días, semanas, meses, años, décadas, hasta la gente se muere sin reconocer que se equivocó, sin reconocer que dañó a sus hijos, que les creó un error, una herida, y no lo quisieron reconocer. Y eso finalmente los deja atados. Y luego el Señor hace una obra restauradora en esas personas, donde en ausencia ellos perdonan. Y el Señor los libera, el Señor los sana. Y hermano, todas estas cosas que están nombradas aquí nos pueden pasar a usted y a mí por servir a Cristo. Y le quiero dar un consuelo, un ánimo. Dios lo sabe. Cuando la gente miente contra usted, quédese tranquilo. Dios sabe que es mentira. Y a veces por tratar de explicar, nos complicamos. No ande dando tantas declaraciones públicas, llamando a la prensa. Yo eso no fue lo que quise decir. Si es una mentira, se va a caer. Las mentiras se caen al fin y al cabo. Y cuando usted ha tratado a alguien mal por una mentira, después te dice, perdóname. Porque pensé que tú habías actuado mal porque esta persona me mintió y todo. Y ahora me doy cuenta que no era tan así. Dios lo sabe, por eso debemos tener paz. Y el versículo 12, miren lo maravilloso que es este versículo. Alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Cuál es la bendición de esta bienaventuranza? Una gran recompensa en el cielo. No sabemos qué es lo que va a ser, pero es algo maravilloso. Y lo segundo, miren lo maravilloso es que nos compara con los profetas. A uno obviamente le da rabia la situación cuando a uno se burlan de uno. Cuando hacen algo contra, cuando uno está haciendo la palabra de Dios, cuando la predica, cuando nos ha tocado predicar en la calle o a personas que no conocen al Señor. A mí me tocó muchas veces por el grupo bíblico universitario ir a predicar en las facultades, en las distintas facultades íbamos a predicar. Nos conseguíamos los Nuevos Testamentos con los gedeones. Ellos también iban directamente porque se aseguraban que lo entregaran y que no lo robaran. Después los vendíamos. No, ellos mismos se encargan de repartirlos. Y hermanos, sí se burlaron de nosotros, los de arquitectura. Entonces lo tengo aquí y los dejo. Y también unos de ingeniería comercial por ahí se burlan de nosotros y nos decían, andan canuteando. A uno le da rabia, pero también uno tiene conciencia de que bienaventurados. Y uno, ¿cómo termina? Feliz. Canuteando, pero feliz. ¿Sabe, hermanos? Repartimos 1000 Nuevos Testamentos en todas las facultades que están alrededor de ahí del Parque Almagro, en la Universidad Central donde yo estudié, y alcanzaron 100 Nuevos Testamentos para la UTEM, para los rezagados. Y esa es una bendición. Y hermanos, hemos sido llamados a servir al Señor Jesús. Y es un camino difícil, pero es un camino hermoso. Es un camino con oposición, pero con mucha alegría y bendición de Dios.
Solo Dios nos llena de vida y de vida en abundancia. Así que les invito a que seamos pacificadores, hermanos, y que usted permanezca firme ante la oposición y la persecución. Siga haciendo la voluntad de Dios. Les invito a orar, cierre sus ojos.